O ignis Spiritus Paracliti. Cuarto audio. Vita vitae. El eremitorio. Escrito por un cartujo. Sanctus est. Segunda parte. La montaña. Eres tú magnífico en las alturas, oh Yahvé. Salmo 92, 4. No carece de razón el que el eremitorio se oculte casi siempre en algún repliegue de montaña. ¿Será que es más fácil hallar en él un desierto menos accesible a los hombres para vivir escondido? Mas este paraje tiene también en la historia religiosa del mundo una significación divina. Es uno de los lugares privilegiados de los encuentros de Dios y debes conservarle ese sabor místico. La montaña virgen y solitaria es un marco digno para las grandes comunicaciones del Señor. Tiene de común con el desierto las exigencias de desnudez, pero es además un signo en el espacio de la elevación del alma por encima del hormigueo de los negocios terrenales, de los pecados y placeres de los hombres. Es un empuje soberbio de la tierra hacia la pureza del cielo. Cuantos la escalan experimentan y refieren esa sensación tónica de una especie de virginidad ambiental que filtra la pobre naturaleza humana, eliminando la fiebre de las pasiones malas. Sus cimas invioladas hablan de Dios magnífico en las alturas. Los mismos anacoretas paganos han cedido al atractivo de la montaña como si sus cumbres intactas fueran el trono de su gloria. Déjate prender en ese hechizo espiritual, no es ilusorio. El eremitorio tendrá para ti las gracias de esos montes benditos escogidos por el Señor para hablar al corazón de los hombres. O Spiraculum Sanctitas. Capítulo 1. El monte Sinaí. La trascendencia de Dios. Que se sepa de oriente a occidente que todo es nada fuera de mí. Isaías 45:6. Et infusio cordium in bono odore. El Sinaí es el monte de la trascendencia de Dios, el carácter divino más desconocido del que el eremita debe ante todo ser testigo de cara al mundo. Recién llegado al desierto, no te duela aún la carencia del sentido de la trascendencia de Dios. Pronto, al amparo de la soledad, descubrirás en ti el resabio de esa tara contemporánea. El descubrimiento te afligirá, tal vez te espante. El temor de Dios se hace raro. Se peca sin pudor y sin gran pesar. En la misma penitencia diríase que el sacramento desvaloriza la virtud. ¿Cuesta tampoco alcanzar el perdón? Examina lealmente cómo reaccionas en tus adentros ante las verdades eternas y sabrás dónde vas en esa asignatura. El pecado original, la muerte, el infierno, la cruz, suenan a cosa antipática, antiguaya. El servicio del prójimo atrae más que el de Dios y su salvación se enfoca más como beneficio para el hombre que como el triunfo de la gloria de Dios. Incluso la unión con Dios nos tienta más como el coronamiento de nuestra personalidad que como respuesta desinteresada a su llamada.
Hemos perdido el sentido de Dios a cambio de un sentido erróneo del hombre, el cual se planta delante del ser divino no como una nada, sino como un don alguien, muy digno de que Dios lo tenga en cuenta. Extraño sería que esa atmósfera no te haya contaminado. Es una óptica esa antagónica de la del monje. Vas a tener que revisar eso. A todos los amantes de la Sagrada Escritura ha impresionado la insistencia celosa, a veces machacona, en las expresiones y los hechos con que Dios reivindica su trascendencia y subraya el abismo infinito que separa su ser y sus perfecciones del ser creado. No fue por juego de niños ni para impresionar a mentalidades primitivas por lo que se manifestó en el Sinaí con el aparato de una teofonía que no dejaría de apabullarnos a fines del siglo XX. Acude sin descanso a la Biblia para descubrir en ella a Dios tal como se revela a sí mismo. No opongas el Dios de amor del Nuevo Testamento al Dios del temor del Antiguo. La antítesis es engañosa. No hay sino un Dios que no varía ni contradice. Lo que era antes de la encarnación lo sigue siendo. El que ha cambiado es el hombre. Sacado de su evolución cultural, cierto aire de seguridad y tal vez debido a una interpretación equivocada de las condescendencias evangélicas, va tomando para con Dios posturas desenvueltas, descorteses, muy ajenas al espíritu del Magnificat. El hombre de nuestros días, si habla de su nada, lo hace con la punta de los labios, de la afirmación de su personalidad, en cambio, a boca llena. Es insolente tanta reivindicación del propio yo. La tradición anacorética en bloque repudia semejante actitud. La compunción es la principal constante del espíritu eremítico y no se da sin el sentimiento vivísimo de la trascendencia de Dios. Aquel santo temor de si estará uno condenado es tachado de arcaísmo, como si fuésemos más que los antiguos, los dueños de nuestro destino eterno, o estuviésemos más a cubierto. Como si una ofensa hecha a Dios tuviese hoy menos importancia, como si Dios pasase la esponja sobre nuestros pecados sin exigir dolor ni satisfacción. Desechada la compunción, muy pronto el yermo te parecerá incoloro y tu vida inútil de puro egoísta. No cometas la impertinencia de apurarte hasta el mismo plano de Dios. No debe partir de ti el hablarle cara a cara como un hombre habla con su amigo. Dios era quien así hablaba con Moisés, no Moisés con Dios. Éxodo 33:11. Cuando el Altísimo deja traslucir algo de su gloria, los más santos tiemblan despavoridos. Moisés, Elías hunden el rostro en los pliegues de su manto. Abraham queda aterrado y su conciencia le dice que no es sino tierra y ceniza. Isaías se cree perdido. Los mismos serafines ocultan la faz detrás de sus alas. ¿Quién puede subsistir delante de Yahvé, el Dios Santo? 1 Samuel 6:20. Las amabilidades del Verbo encarnado no deben hacerte olvidar nunca que Dios es el Santo, el separado de toda la creación por su naturaleza misma, su divinidad, su gloria, su santidad. El contemplativo gusta de sobrealimentarse con esos textos inspirados que le ayudan a mantenerse en su puesto mientras va engrandeciendo en su espíritu y en su corazón al soberano Señor de todas las cosas, que también es su Padre.
soy yo, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro. Isaías 42:8. Sed santos, porque yo, Yahvé, soy santo. Levítico 20:2. Yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios fuera de mí. Isaías 44:8. Yo soy Yahvé, yo soy Dios desde la eternidad, y lo soy por siempre jamás. Isaías 43:11-12. ¿Puede alguien quedar frío ante tales exigencias? Todos los libros de la Biblia, sobre todo los profetas y los salmos, han celebrado esa sobrecogedora majestad de Dios que se sienta sobre los querubines, ante quien la tierra es presa de vértigo, los pueblos se postran despavoridos. Salmo 98 del 1 al 5. Las naciones son como gota de agua en el caldero, como un grano de polvo en la balanza. Majestad que se muestra en los portentos de su omnipotencia, en la obra de la creación, Isaías 45:11-12, en los fenómenos terroríficos que acompañan su presencia, Salmo 76:17-20. Jesús no ha aguado el recio colorido de esa grandeza divina que contemplaba en el cara a cara de la visión beatífica. Se insiste a placer en el carácter filial del temor, pero éste supone de antemano la visión perfectamente nítida de todo cuanto necesariamente nos mantiene en el abismo de nuestra nada por debajo de nuestro Padre de los cielos. No van a ser las afrentas anodinas y ficticias inferidas a tu amor propio las que te hagan humilde. La humillación tiene buena prensa en religión. Recibirla con edificación realza nuestro prestigio e hincha los carrillos de nuestra vanidad. Desde dentro es como el Espíritu Santo te despojará de la propia estima, contrastando en su luz la grandeza de Dios y tu bajeza. Quizá llegue al extremo de obligarte a pedir auxilio a la vista de tu abyección. ¡Ay de mí! Perdido soy hombre de impuros labios. Isaías 6:5. Y viene el pecado a deprimirte aún por debajo de tu nada de criatura. Aún a sus ministros no se confía, aún en sus ángeles halla tacha. Cuanto más en los que habitan moradas de barro y del polvo traen su origen, que son aplastados como un gusano, son acabados de la noche a la mañana. Isaías 4:17-20. Has de mantener en ti el pesar de haber desagradado al amor que pródigo se volcaba en ti. Con todo, trata de no proyectarte sino raras veces en la pantalla de tu reflexión. Dios mismo, con todo su incomparable esplendor, es quien debe ocupar lo mejor de los pensamientos del eremita. Tu dicha consistirá en no ser nada para que Dios sea todo. Santo Tomás tiene esta sentencia de oro que parece escrita para los anacoretas. Suponiendo que no haya en el mundo más que una sola alma que posea a Dios, será bienaventurada aun cuando no tuviera prójimo a quien amar. El ser infinito de Dios, ante el cual el de la criatura es como inexistente, te dará a conocer que los afectos puestos en ella indebidamente a expensas del Señor te aniquilan abatiéndote hasta su nivel y te incapacitan para unirte al todo y transformarte en él. La perfección infinita de Dios, junto a la cual todas las perfecciones creadas, que son un reflejo de aquella, pierden todo su brillo, te irá deshaciendo gradualmente
de cierta complacencia hedonista y te hará amar la soledad y el silencio donde solo está Él. La incomprensibilidad e inefabilidad de Dios asentarán en tu alma una quietud profunda, dando muerte a toda curiosidad revoltosa. Si renuncias a los análisis complicados y a la multiplicidad de palabras, entenderás que ni el trabajo del espíritu, ni las visiones, ni las delectaciones extraordinarias te unen a Dios, antes bien la fe simple y desnuda. Y te complacerás en recogerte en un silencio adorador delante del hogar misterioso de la vida y del amor. Preferirás callarte en su presencia porque está por encima de toda alabanza. No conociéndolo en toda su perfección, no podemos alabarlo como se merece. El silencio es su alabanza. Job es locuaz con sus amigos, delante de Dios no sabe qué decir. Pondré mano a mi boca. Job 40:4. La suficiencia de Dios, plenitud del ser, de la perfección, de la santidad, de la vida, de la luz, de la felicidad, te colmará de gozo. Su dicha será la tuya. Saber que nada ni nadie puede añadir a la beatitud de Dios ni turbarla nunca. Nuestras faltas lo ofenden, mas en nada lo ensombrecen. No es que se entibie nuestra contrición, pero atempera su amargor en el alma amante. El mundano no puede resignarse a no ser necesario ni útil para Dios. El contemplativo se dilata en ese pensamiento. En verdad, una sola es su alegría, la de Dios mismo. Es su éxtasis perpetuo. Ya no piensa en mendigar para sí mismo una satisfacción distinta. Pide la gracia de alcanzar ese ideal y el hastío te será imposible en la soledad. Es la revelación escueta de esta trascendencia la que revoluciona la vida de Moisés. El Sinaí del eremita es el de la zarza ardiendo más bien que el del decálogo. El misterio de la grandeza de Dios hechiza al solitario y, lejos de helarlo o aplanarlo, hace brotar de su corazón un grito de entusiasmo porque se liberó al fin de las ilusiones que sobre sí mismo lo tenían engañado. Tú solo el Santo, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo. Sin cesar repiten sus labios las aclamaciones del gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu gloria infinita. No se harta de pregonar el todo de Dios que lo sitúa a Él en su verdad, la nada, la dependencia total, dando así respuesta a la afirmación divina. Sépase de levante a occidente que todo es nada fuera de mí. La espiritualidad moderna ha acentuado la inmanencia de Dios, la dulzura de sus relaciones de intimidad con el hombre, pero no puede, so pena de caer en error, desconocer las exigencias de su trascendencia. Solo los espíritus superficiales, ajenos a los verdaderos problemas de la vida interior, pueden imaginarse que la misericordia haya desarmado a la justicia de Dios. La misericordia se ejercita en que, para unir así a un alma, Dios le aplica ya en esta vida todos los derechos de la justicia y la sumerge en el fuego purificador de unas pruebas que los teólogos declaran equivalentes a las del purgatorio. Las purificaciones pasivas de los místicos no son una broma, como no lo es el purgatorio por donde tantos de nosotros tendremos que pasar.
Su santidad no le permite a Dios unir así un alma onerada con la más pequeña duda. En esto también su misericordia es trascendente. La nuestra cierra los ojos sobre las culpas. La de Dios exige una satisfacción tanto más estricta cuanto más quiere colmar de gloria. El perdón de Dios no es un manto echado sobre nuestras impurezas. Todo tiene que ser lavado, restaurado, reintegrado en la inocencia. El eremita lo sabe, y las aprensiones de la naturaleza no son parte para impedirle desear esa prueba de las preferencias divinas. No entres en el eremitorio como en un lugar de plácida euforia. Es un crisol. Llamado a la familiaridad del Señor, tienes que desprenderte de esa ganga opaca que apega tu alma con una tenacidad que no sospechas. Purificaré en la hornaza tus escorias y separaré el metal impuro. Isaías 1:25. Este crisol será justamente la contemplación en su fase de purificación. La experiencia te enseñará hasta qué punto la perseverancia en la oración asidua y prolongada es más costosa que la acción. La pasividad relativa bajo la mano industriosa de Dios repugna a la naturaleza cuyas facultades se revuelven de impaciencia. Tú deja obrar a Dios. Si sintieras más hondo la trascendencia de Dios, el gusto por la contemplación se desarrollaría en ti. Suplícale al Señor que te la conceda, para esto has venido. Humildemente dile con Moisés: muéstrame tu gloria. Éxodo 33:18. Cuando la belleza de Dios se descubre al alma, toda criatura palidece para ella. El reflejo ya no la seduce cuando la llama se le mete por los ojos. Ya no será el sol tu lumbrera, ni te alumbrará la luz de la luna. Yahvé será tu eterna lumbrera, y tu Dios será tu luz. Isaías 60:19. Capítulo 2. El monte Tabor. El sentido de Cristo. En cuanto a fundamentos, nadie puede poner otros que el que ya está puesto, Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Sería sorprendente que Dios trajera un alma al desierto para hablarle al corazón y no la regalara con alguna de esas visitas inefables que han embriagado a tantos contemplativos. Es preciso dejar la cosa en manos de su liberalidad y juzgarse a priori indigno de todo favor. No se entra en el eremitorio para hacer un experimento. Dios está infinitamente por encima de sus consolaciones, y si se lo posee es por la caridad. El gusto nada añade a la realidad. Conténtate con desear que te una consigo con la mayor intimidad posible en la tierra. Es San Juan de la Cruz el que dice: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Importa mucho que lo entiendas desde los inicios, así te ahorrarás un desengaño agravado con un error de orientación. La enseñanza auténtica del monte Tabor no es precisamente la que se suele sacar. Lo esencial para los apóstoles en este misterio de la transfiguración no fue tanto el haber entrevisto a Jesús en su gloria, como el haber recibido de labios del mismo Padre la consigna: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo.
Alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Mateo 17. Difícil determinar mejor el puesto de Jesús en la vida del eremita, no ver ni oír nada fuera de él. Lo antes posible, toma conciencia de los lazos que te unen a él. Muchos repiten con San Pablo: para mí la vida es Cristo, Filipenses 21, y luego buscan inspiración en otra parte. En el eremitorio eso sería un despropósito. Desconfía del sentimentalismo. El Cristo de las revelaciones privadas corre a veces peligro de hacer que desmerezca la verdadera devoción que se le debe. El Evangelio y San Pablo, su apóstol más apasionado, te darán el imprescindible genuino sentido de Cristo. Escucha su invitación. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. Antes de dejarte prender por los encantos humanos de Jesús y tratar de revivir las escenas evangélicas, escudriña la palabra del Padre, su intérprete más profundo. ¿Qué significa la extraña expresión para mí la vida es Cristo? Ante todo, que Cristo es en sí mismo la vida increada, sustancial, divina. Además, que Él es la vida de todo ser. Por fin, que es tu vida, ya que no ha venido a este mundo sino para comunicarte la suya. Es tu vida porque es su causa, te ha merecido y te la comunica. Romanos 6:27, Primera de Juan 2:25. Lo es también como objeto suyo. Entiende que en el eremitorio no has de vivir tu vida, sino la suya. Esto supone una renuncia grande de ti mismo, es la suprema pobreza. Con ella te es dado imitar la de Jesús. Su humanidad no poseía más personalidad que la del Verbo. Vivía de Dios. Tú guardarás tu personalidad humana, pero referirás a Cristo mediante tu voluntad de unión todas las actividades de esa persona divinizada por la gracia. Así será Él tu vida. Concentra en Él tu pensamiento, tu amor, tu esperanza. Él tomará efectivamente la dirección de tu vida. Como una madre dice: mi hijo es toda mi vida, debes tú decir: Jesús es toda mi vida. Que en derecho lo sea todo para ti no es una quimera. Lo afirma Dios por San Pablo. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría y justicia y santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Delante del Señor nada eres sin Jesús. Medita a menudo esta enseñanza del apóstol, hallarás en ella gran paz. ¿No andas a veces atormentado por las faltas graves o leves que han cavado un abismo o producido una desavenencia entre Dios y tu alma? ¿No habría penitencia capaz de reanudar las relaciones de amistad si Jesucristo no hubiese de antemano saldado tus deudas? Insiste, como el apóstol, en el carácter intencionalmente personal de esa mediación. No eres un anónimo en la masa de los redimidos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto alcancé misericordia, para que en mí primeramente mostrase Jesucristo su longanimidad y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para la vida eterna. Primera de Timoteo 1, del 15 al 16. El desierto no te pondrá a recaudo de todo desfallecimiento.
tus miserias diarias en nada deben abatirte ni alterar tu alegría. Oye a San Juan, el gran profeta del amor. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino por los del mundo entero. Primera de Juan 2, del 1 al 2. San Juan conocía mejor que nadie el corazón de Jesús y la eficacia del sacrificio de la cruz. Conforme te preserva de la mala tristeza, esta doctrina te precave de una confianza errónea en el valor de tus expiaciones. Este les viene exclusivamente del hecho de que Cristo las asume. En el eremitorio, amar importa más que extenuarse. La misa ofrecida u oída vale infinitamente más que todas las maceraciones. La Iglesia apela a los méritos de Jesucristo, no a los nuestros. Toda falta debe despertar en ti el reflejo de un recurso a las satisfacciones del Redentor. No son tus lágrimas las que te lavan, sino la sangre de Cristo. Si bien tienes que llorar la ofensa inferida a Dios, a nadie más que a Él debes tu justificación. Dios te tiene por justo no a causa de la exacta conformidad de tu conducta a un código de leyes, sino por tu adherencia y participación a la justicia divina. Obra de tal suerte que, mirándote Dios, vea en ti los rasgos de su Hijo. Tal es la vocación cabal del cristiano, destinado a reproducir esa imagen. Romanos 8:29. Al imponerte el sayal de los eremitas se te dijo: revístete del hombre nuevo, el que se renueva en orden al conocimiento verdadero, a semejanza de su Creador. Colosenses 3:10. El mismo Pablo precisa en otro lugar: revestíos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Comprende lo que se te pide. El desierto no es el refugio de una personalidad sombría que ha roto con la sociedad cenobítica con el fin de no lastimar sus aristas vivas. Por muy solo que estés, no puedes zafarte ante ese trabajo de desasimiento total con miras a transformarte en la semejanza interior con Jesucristo. Progresivamente debes llegar a pensar, a juzgar como Él, a amar lo que Él ama y como Él lo ama, a obrar según las intenciones que fueron las suyas. No se llevará a cabo esa labor sin derribos importantes. A cambio de ello, Él podrá vivir en ti y tú merecerás la complacencia del Padre. No reconoce por hijos sino a los que vivifica el Espíritu de Jesús. Romanos 8:14. Es preciso empeñar una voluntad de desapropiación incompatible con toda segunda intención de reservar el propio yo. Haz esto y te santificarás. Como la justicia del eremita no es la exacta observancia de un código de leyes, tampoco su santidad es la práctica concienzuda de un catálogo de virtudes. Sé fiel a la regla, es un mínimo necesario, pero no te dejes paralizar por la letra. Jesús obraba con gran amplitud de miras, eso que había venido a perfeccionar la ley y a no tener otro alimento que hacer la voluntad del Padre. Lo que te hace justo te hará santo. La imitación perfecta de Jesús, practicar la virtud porque Él la practicó y de la manera como Él la practicó, por amor del Padre.
Tu santidad ha de poseer ese sello filial de amorosa presteza que irradia alegría y deja creer que no te cuesta nada. En cierto sentido es así. Has hallado tu equilibrio y el equilibrio es generador de paz. Cristo, contemplado, amado e imitado, ha proyectado la plenitud de su luz sobre el misterio de tu existencia y de tu papel en el plan divino. Esa es la sabiduría, el conocimiento del porqué y del cómo. Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Él ha pedido y alcanzado para ti el Espíritu de verdad, a fin de que seas consagrado en la verdad. Jesucristo es toda la filosofía del eremita. Con el Evangelio y la cruz sabe más que todos los pensadores. Los mundanos lo toman por un inculto y un simple. El lenguaje de la cruz efectivamente es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Ojalá sea siempre para ti poder de Dios. No te asustes si a veces le encuentras cierto sabor ajeno al sentido común. Solo tras largo aprendizaje del sufrir saborearás su fruto. La cruz se ofrece primero como instrumento de suplicio. Solo poco a poco se esclarece con la luz del que la ha transfigurado. Frecuenta a Jesús sin descanso, ya que es tu todo. La del eremita es una vida evangélica. Muy lógico que se aficione a revivir con la mente y el corazón al Cristo del Evangelio. La metafísica no colma el corazón. Si se dan sentidos espirituales, sentimientos espirituales, también existen emociones espirituales que desorientan a los psicólogos de escuela, pero que las almas interiores conocen bien. No en vano seguirás al Maestro en todas las idas y venidas de su vida terrestre, devorándolo con los ojos del corazón, contemplando sus actitudes y gestos, sorbiendo sus palabras, comulgando con sus penas y alegrías, orando con él, viviendo como uno de los suyos. De esa intimidad nacerá en ti algo mucho mejor que una simpatía platónica del exegeta. El eremita debe vivir la amistad que le brinda Cristo. Nada hay de novelesco en ese esfuerzo por reconstruir el pasado. Viene legitimado por un principio que vierte a raudales la luz y el gozo en nuestras almas. Por su ciencia beatífica y su ciencia infusa, Jesús sabía ya entonces todo lo tuyo, tus más íntimos pensamientos, los movimientos secretos de tu voluntad, buena o mala. Él, durante su paso por la tierra, vivía contigo y para ti. Por encima de 20 siglos entras realmente en contacto con aquel que de lejos leía en la conciencia de Natanael. Juan 1:48. De ti depende que Cristo haya estado más consolado y haya padecido menos. Lo conoces mejor que a tus más íntimos amigos. En él ningún recoveco de inquietantes sombras. La Iglesia, en su ciclo litúrgico, repite cada año esa peregrinación a las fuentes de nuestra salud. Síguela y descubrirás a Cristo en sus misterios. Cada uno de ellos trae siempre su gracia que caldea el corazón e ilumina el espíritu. Así Jesús vendrá a ser para ti alguien muy cercano. Todo él, con su trascendencia divina, sus amabilidades humanas, su influjo salvador en tu alma, es el que se llega a ti en la Eucaristía y a quien adoras en el sagrario. ¿Y podría el eremita creerse solo en el desierto?
¿Quién habló de la monotonía desesperante de todos los días? Vive esa amistad que decimos. Tiene sus condiciones para que sea consoladora. La primera es ser amistad verdadera, con sus intercambios enriquecedores y reconfortantes. Es más lo que recibes que lo que das. Precisamente el don que el Señor espera de ti es tu receptividad. Los encuentros han de ser para ti una necesidad. Las ocasiones son múltiples. Los sacramentos, las visitas a la iglesia, la lectio divina, la oración que te sitúa cara a cara con Jesús. Defiende celosamente tu soledad. Las entrevistas de amigos no consienten un tercero. Tu estar presente a Jesús excluye no solo la atención a las personas, sino también el interés impropio por las cosas. Aprende a contentarte con Él. Muchos se imaginan haber llegado a este punto, pero se confidencian con el primero que les sale al paso. Jesús está celoso de tu confianza. No hay uno que te comprenda mejor que Él, y nadie como Él sabe consolar y socorrer. Un sentido de Cristo tan delicado es raro aún en religión. Para el eremita es una necesidad vital, es cuestión de perseverancia y de florida santidad. Nada lamentarás de cuanto has dejado el día que Jesús haya ocupado ese primero y exclusivo puesto en tu existencia. Entonces, en verdad, te habrás sentado con Él a cenar. Apocalipsis 3:20. Fin del cuarto audio. Del libro El Eremitorio, escrito por un cartujo. Omnis creature